Acá. A Ahora ver, sí. nada. Recording Ahora. in progress. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Adelante, hija. Gracias. Ya. Ahora lo que quiero consultar es si se sigue viendo la pantalla, No, tendría la que volver. presentación. No se está viendo la presentación. Mm, Ahora, Ahora sí, está bien. Perfecto, perfecto. ya. Bueno, estábamos viendo, empezamos de nuevo, ¿no? Como se ha iniciado nuevamente. Les comentaba de que la apicultura eh, es la cría y cuidado a través del manejo técnico de las abejas, con el propósito de aprovechar la miel, la jalea real, la cera, el polen, el propóleo, la pitoxina, bueno, la cría de reinas y los núcleos que una pueda preparar también, ¿ya? Entonces, a través de un manejo adecuado, el productor llega a producir miel, llega a producir cera, llega a producir propóleo, polen, en algunos países adelantados, jalea real, apitoxina. Bueno, acá estamos muchos apicultores produciendo reinas y núcleos. Entonces, a través de un manejo adecuado, podemos aprovechar todos estos productos que produce la colmena en este caso. También consideramos dentro de las razas de abejas más explotadas, tenemos a lo que es la Apis mellifera lingüística, que la consideramos la abeja italiana, la Apis mellifera caucásica, la Apis mellifera cárnica y la Apis mellifera melífera, que la consideramos en este caso la abeja africanizada. Ya africana en este caso, porque la africanizada ya es una mezcla de la africana y otras especies. Entonces, dentro de la explotación en otros países mucho más adelantados que nosotros, estas razas de abejas son explotadas. Sin embargo, en Bolivia, por ejemplo, tenemos, yo creo que un 90% de las colmenas que hay instaladas a través de los apicultores y también en el campo son abejas criollas o abejas africanizadas, y muy poco lo que consideramos la abeja italiana, y también se sabe que hay abejas butfas y algunos productores como ensayo tienen lo que es la carniola, ¿ya? Eh, es importante, por ejemplo, como apicultores, conocer los integrantes de la colmena para iniciar justamente un buen manejo de las colmenas. O sea, primero debemos estudiar cómo se comporta la colmena, quiénes intervienen dentro de la colmena, para así poder nosotros interiorizarnos y hacer un manejo adecuado. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, en la imagen, una colmena ya establecida, tiene ciertas características, el cual nosotros debemos aprender su comportamiento, todo su accionar de los habitantes de la colmena, ¿ya? Para eso necesitamos conocer, por ejemplo, las características biológicas de una abeja, ¿ya? Es importante saber, por ejemplo, de dónde aparece una reina, un zángano, una obrera. Entonces, como podemos ver acá en la diapositiva, de un huevo de obrera, por ejemplo, eh, puede nacer en este caso una reina o una obrera, el cual este huevo es fecundado, o sea, hay la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Entonces, cuando el huevo es fecundado, nace una obrera o una reina, pero sin embargo, ¿de qué depende para que sea una obrera o una reina? Entonces, la alimentación hace que defina qué va a ser y el tipo de celda. Consideramos que cuando es alimentado con una papilla, por ejemplo, y cierta temporada, evidentemente a todas dan jalea real, ¿ya? Entonces es una obrera.
cuando el huevo fecundado es alimentado con jalea real, es una reina. Entonces, como podemos ver en la imagen, esta es una celda de reina y resultado de esa alimentación nace la reina para que sea en lo posible la única dentro de la colmena, ¿ya? Sin embargo, los zánganos son de huevos no fecundados, ¿ya? El cual en cierta temporada del año, por ejemplo, no se ve zánganos dentro de la colmena. Esto se debe a que la colmena, para tener zánganos, por ejemplo, tiene que tener ciertas condiciones de abundancia de alimentos, ¿ya? Entonces es importante saber distinguir cuándo es una obrera, cuándo es un zángano y de qué tipo de huevo nace, ¿ya? Ahora vamos a hacer un poco de referencia a las características de una reina, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que dentro de la colmena hay 3 habitantes. Entonces, dentro de la colmena la reina es una de las más importantes, porque si no habría reina, ¿cómo se multiplica la colonia? ¿Cómo permanece? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la reina tiene una alometría de abdomen, o sea, es completamente más alargado en función a la obrera. El aguijón, por ejemplo, de la reina es liso, o sea, puede picar varias veces, no es como de la obrera que pica y se queda. La reina tiene ciertas glándulas, como la feromona real, exclusiva, ¿ya? El cual hace que segregue y mantenga un olor específico cada colmena. Es por eso que se diferencian de una a otra colmena por el olor, y esta la produce la reina. La reina también se dice que no tiene glándulas cereras, porque ella, su función no es producir cera, es poner huevos. Después también hay una diferencia con la obrera, por ejemplo, no tiene modificaciones en la pata, o sea, ella no tiene esa capacidad de poder ir a recolectar, por ejemplo, polen o propóleos. Entonces, es diferente a una obrera, ¿ya? Luego consideramos también, dentro de las características de la reina, como podemos ver acá en la imagen, la reina nace de una celda completamente diferente a una obrera o a un zángano. Entonces, mucho más grande, y aparte de eso, la posesión es completamente diferente, ¿ya? Entonces, es importante diferenciar, y aparte de eso, es completamente diferente dentro de un panal la celda de reina, ¿ya? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, cómo va su desarrollo de la reina desde que la misma reina pone el huevo, luego va cambiando de fase. En esta etapa, por ejemplo, es alimentada con jalea real toda su etapa larvaria, va pasando los días y nace en 16 días. Ahora, ¿por qué decimos aquí en 16 días? Porque la literatura, en su mayoría, cuando nosotros revisamos la bibliografía, habla de la abeja italiana y no así de la abeja africanizada, la cual tenemos nosotros. Entonces, la abeja que nosotros trabajamos, que manejamos acá en Bolivia al menos y en otros países, muchos casos es la africana, y la africana nace en 15 días, así que por favor, estos 16 días es para las abejas italianas, europeas, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta esto justamente cuando ya tenemos colmenas. A veces consideramos esta literatura y podría perjudicarnos bastante, porque el retrasarnos un día es completamente significativo en lo que es la producción apícola. Entonces, como podemos ver en la imagen, esto es una celda de reina, esto también una celda de reina completamente con bastante jalea real, y acá la reina ya está naciendo, ¿ya? Acá podemos ver también en esta imagen el cual la reina está poniendo huevos. Por favor, cualquier consulta que tengan, la realizan. Luego tenemos a la reina en un proceso de copulación, ¿ya? Entonces, la colmena, por ejemplo, en estado normal solo tiene una reina.
Entonces, la colmena justamente para que pueda iniciar su postura tiene que hacer un vuelo nupcial, tiene que llegar a cruzar con los zánganos, ¿ya? Entonces, para este proceso tiene que haber ciertas condiciones de clima en ciertas horas adecuadas y también tiene que tener cierta edad. No es que nace la reina y ya nomás realiza el vuelo nupcial, sino tiene que pasar unos días justamente ¿para qué? Para que termine de desarrollar su sistema fisiológico y esté apta para realizar un cruzamiento también apto, ¿ya? La reina cruza con muchísimos zánganos, entonces para eso los zánganos, por ejemplo, detectan que hay reinas y hacen congregaciones, hacen como ciertas reuniones donde esperan a las reinas vírgenes y ellos puedan ir tras la reina, ¿ya? Entonces, por eso es importante que en ciertas colmenas, realmente las colmenas mucho más pobladas, las colmenas que están adecuadamente con bastante reserva, producen zánganos justamente para que crucen a estas reinas que nacen, ¿ya? Unos que nacen de manera natural para que se mantenga la especie a través de la enjambrazón y otros reinas que los apicultores fabrican, ¿no ves? Que elaboran a través de ciertos métodos. Entonces, una vez teniendo la reina aproximadamente del cuarto o quinto día en adelante, realiza su vuelo nupcial con muchísimos zánganos en ciertas horas del día, el cual tiene que haber ciertas condiciones climáticas. Por ejemplo, si está haciendo un viento fuerte, la reina no va a salir a realizar ese vuelo nupcial. Si está nublado, tampoco. Si está lloviendo, tampoco. Entonces, tiene que haber ciertas condiciones aptas para que la reina realice este trabajo de cruzamiento. Una vez realizado el cruzamiento con muchísimos zánganos, la reina vuelve a la colmena, de unos días inicia la postura y bueno, ahí perpetúa hasta cuando la misma colmena considere cambiarlo o el apicultor, de acuerdo a su comportamiento, decida cambiarlo. Como ya hemos hablado un poquito de la reina, ahora también es importante hablar de la obrera. Entonces ya habíamos dicho que la obrera dentro de la colmena es una de las más numerosas. Entonces, en función a la temporada puede haber desde aproximadamente una colmena débil con unas 10.000 obreras. Sin embargo, en estas temporadas, por ejemplo, ya tenemos colmenas que están sobre los 60.000, 70.000, dependiendo si trabajan con un cuerpo o dos cuerpos. Entonces, bastante obreras. Entonces, por eso es importante hablar, conocer justamente a través de ellas. Hay resultados tanto de producción de miel, de cera, de propóleo y otros trabajos que ellas realicen tanto dentro y fuera de la colmena. Entonces nosotros necesitamos conocer exactamente qué hace una obrera. A diferencia de la reina, es más pequeña, como podemos ver en la imagen. Las alas casi cubre todo el abdomen, tiene una morfología atractiva, casi parecido a la reina, pero sin embargo es mucho más pequeña, ¿ya? Bueno, tiene un aguijón que los que somos apicultores ya conocemos, el cual al picarnos, por ejemplo, se queda justamente porque tiene una especie de serruchos, entonces cuando nos pica hace que penetre y luego no pueda salir fácilmente. Tiene ciertas glándulas, las obreras cuando llegan a una determinada edad se activan ciertas glándulas que cumplen ciertas funciones. Luego tiene 3 pares de patas, el cual cada pata tiene una función exclusiva, ¿ya? Y bueno, como les decía, la población, dependiendo a la temporada, puede llegar hasta mayor a 70.000. Las obreras no son, en este caso, no deberían poner huevos, pero en algunas situaciones, cuando no hay la reina, dentro de las mismas obreras hacen una elección de la obrera más tierna de una nodriza, el cual la estimulan y muchas veces llega a poner huevos, el cual la llamamos obrera ponedora. O sea, en otras palabras, por ausencia de la reina,
llegan a poner muchas veces huevos, pero eso no está bien. Entonces, como podemos ver en la imagen, al fondo de la celda está un huevo, luego hay larvas y sucesivamente va convirtiéndose en pupa hasta su nacimiento, ¿ya? Entonces, dentro de la colmena, la mayor cantidad de abejas son obreras, ¿ya? Es importante saber sus funciones de las obreras porque cada determinado tiempo ellos cumplen ciertas funciones. También debemos saber un poco de su anatomía externa de una obrera, justamente para que sepamos cada parte de su cuerpo qué hace. Entonces, de manera muy particular, a grandes rasgos, consideramos que, de acuerdo a las literaturas, por ejemplo, la obrera se divide en tres partes, el cual es la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿ya? Entonces, en la cabeza, por ejemplo, están las antenas, están los ojos simples, están los ojos compuestos y está todo el aparato mandibular, porque es una especie muy sofisticada que tiene la abeja, porque no es parecido, por ejemplo, a lo nuestro y a otras especies. Dependiendo la situación, se adapta, digamos, el sistema mandibular de la obrera. Luego tenemos los tres pares de patas. Por ejemplo, el primer par de patas tiene una función exclusiva de limpiar las antenas. El segundo par de patas amontona, por ejemplo, el polen que las obreras recogen de las flores justamente para acomodarlo en el tercer par de patas en los cestillos que tienen las patas, ¿ya? Luego en el tórax también están las alas, ¿ya? Y estas alas vienen separadas en dos partes, el cual dependiendo las condiciones climáticas, ellas juntan las alas cuando, por ejemplo, necesitan hacer un vuelo más fuerte, hace viento, tiene mucha más carga, entonces necesitan estar, es como poner doble a la movilidad, entonces enganchan ambas alas y hace que tenga más estabilidad y fuerza, en este caso la abeja para su vuelo. Entonces tiene unas alas realmente importantes, el cual les sirve para el vuelo, les sirve para hacer vibraciones, les sirve para ventilar, ¿ya? Por lo menos los apicultores debemos conocer entonces que una obrera se divide en tres partes, que tiene dos tipos de ojos, ojos simples, ojos compuestos. Las antenas, por ejemplo, tienen ciertas funciones. Se dice, de acuerdo a la literatura, que en la antena está el sentido del olfato y del tacto. Entonces es importante. Internamente tiene ciertas secciones que ellos pueden hacer funcionar dependiendo la ocasión. ¿Ya? Seguimos hablando de la obrera. Acá ya vemos una imagen, por ejemplo, de una obrera, el cual ya está, en este caso, cargada de polen, el polen que recogen de las flores. Entonces, ellas a través de sus patas acomodan, primero limpian su cuerpo, luego acomodan la carga, en este caso amasan, apoyado de la saliva que segregan para que puedan hacer ciertas pelotas y colocar en el tercer par de patas y transporten a la colmena. Muchas veces los apicultores, por ejemplo, al colocar trampas de polen, hacemos que al entrar a la colmena ellos dejen en el dispositivo que uno coloca el polen. Y bueno, lo que estamos haciendo es quitar la proteína de la colmena, ya, porque el polen que hace ingresar hacia la colmena es la proteína. Ya. Entonces podemos decir que una obrera, por ejemplo, cuando llega a una cierta edad, produce jalea real, produce ciertas enzimas, el cual es la invertasa, produce también ciertas glándulas odoríferas, el cual se comunican entre ellas, produce veneno, que muchas veces en muchos países, en Bolivia también ya hay ciertos empresarios que están tratando de producir apitoxina, ya, entonces de las obreras, ya.
Y luego las obreras también cuando llegan a una determinada edad producen cera. Como les decía, tiene un sistema mandibular para, en este caso, armar los panales, las celdas, a través de la cera que producen, ellas la procesan y van, en este caso, armando los hexágonos, las celdas de los panales. Y bueno, tienen un cierto sistema de comunicación también. Entonces acá podemos ver el sistema mandibular, dependiendo la situación, ellos lo convierten en una especie como para lamer, cuando también es necesario lo convierten como en un tubo para que puedan succionar, ¿ya? Entonces es importante conocer estas actividades que hacen las abejas en función a su edad y en función en realidad a la temporada y a las condiciones en las que se encuentran. Acá podemos ver una imagen de la parte anatómica interna de una obrera, ¿ya? Vemos la lengua, la glándula faríngea, luego tenemos la glándula salival, tenemos el cerebro, los músculos alares, están las piezas articulares, ¿ya? El cual cubre a la abeja, las alas, el aparato circulatorio, como podemos ver en la imagen. Está el buche melario, si se dan cuenta, bien notable, el cual transportan el néctar de las flores. Luego tenemos el intestino medio, tenemos el intestino posterior, tenemos el recto, donde aquí almacenan las heces fecales, ¿ya? Tenemos el almacén de veneno, el aguijón. Luego tenemos las glándulas cereras, que cuando llegan a una determinada edad se activan y producen, y el sistema nervioso. Entonces, con esta imagen podemos ver de manera, en este caso, no minuciosa, porque si nos ponemos por ejemplo a ver otras imágenes, hay todavía muchas partes que no están siendo tomadas en cuenta, ¿ya? Sin embargo, a grandes rasgos, así es la parte interna, su anatomía de una obrera. Como les decía, las obreras una vez que nacen tienen ciertas actividades según su edad. Por ejemplo, la obrera que nace, desde que nace hasta el segundo día, limpia los panales y calienta los huevos y larvas. O sea, no hay obreras que estén sin hacer nada, ¿ya? A partir del día 3 al día 5 alimentan a las larvas adultas, o sea, a las más viejitas, ¿ya? Del día 6 al día 11, por ejemplo, producen jalea real para alimentar a la reina y a las larvas jóvenes, ¿ya? Entonces, en esta edad, por ejemplo, se activa su glándula hipofaríngea que se encuentra en la cabeza. ¿Para qué? Para producir jalea real y alimentar a todas las larvas que se encuentran en cierta edad, ¿ya? Entonces, según la literatura, por ejemplo, las larvas son visitadas por las nodrizas a cerca de 8.000 veces. Imagínense cuántas veces están visitando en todo su proceso, ¿ya? Entonces es bastante trabajo que realizan las obreras dentro de la colmena. Luego del día 12 al día 17 aproximadamente, se activan sus glándulas cereras. Entonces, una vez que se activan sus glándulas cereras, ellos pueden construir lo que son los panales, ¿ya? Y empiezan a hacer, dependiendo, eso también hay que tomar en cuenta, no producen todo el año. Hay ciertas temporadas donde las obreras pueden producir bastante cera. Justamente ahorita estamos entrando, ya estamos en realidad en la temporada donde las colmenas empiezan a labrar cera. Si nosotros no colocamos, por ejemplo, la cera estampada, ellas empiezan a colgar a través de la entretapa. Cuando vamos a revisar hay bastantes panales muchas veces. Y esto se debe
a que ya estamos en primavera y bueno, en primavera hay bastantes flores y a raíz de eso las obreras se sienten estimuladas para producir lo que es lo que es la cera, pero en función a su edad, ¿ya? Entonces, como en esta temporada tenemos ya colmenas con bastante población, hay obreras de esa edad, de 12 aproximadamente a 17 días, que están produciendo cera, y es por eso de que cuando uno se descuida, no va unos días y la colmena está bien poblada y hay bastante flujo, nos hacen bastantes panales, 1, 2, 3. Y eso es por la cantidad de abejas nodrizas que tenemos de esa edad dentro de la colmena. Luego se dice también que a partir del día 18 hasta el día 21, las obreras ya se preparan dentro de la, en este caso ya en la piquera, están de guardianas, están vigilando quién entra, quién sale, por si se equivoca otra obrera, por ejemplo, detectar si tiene el mismo olor, entra, si no, las obreras están justamente para impedir su ingreso, especialmente obreras que por equivocación se entren a una colmena y no estén cargadas, entonces en la entrada son sacrificadas, pero si están llevando ya sea propóleo, polen, las dejan entrar. Entonces da a entender que no están yendo a robar, entonces son aceptadas para que puedan entrar dentro de la colmena, ¿ya? Una vez que realizan el trabajo de guardiana, automáticamente ya se están preparando justamente para hacer trabajo externo. Entonces, de ahí en adelante ya se inicia el trabajo de lo que es obrera pecoreadora. En ese trabajo, las obreras traen polen, traen néctar, traen propóleo, traen agua en función a las condiciones climáticas. En esta temporada, por ejemplo, las colmenas están trabajando bastante. Entonces, el hecho de que haya más horas luz, más condiciones climáticas, ellas trabajan mucho más horas que en otra temporada. Entonces, de ahí en adelante, las abejas empiezan a trabajar a lo máximo hasta el último día de su vida. Y ellas, por naturaleza, bueno, la literatura dice, los investigadores, los científicos que han hecho estudios, indican que una obrera nunca llega, por ejemplo, a morir dentro de la colmena, porque sería un trabajo para las obreras que hacen limpieza dentro de la colmena sacar hacia afuera. Así que ellas mueren fuera de la colmena. Justamente no quieren ser cargosas, entonces evitan dar trabajo a las nodrizas que hacen ese trabajo de limpieza, ¿ya? Entonces, por eso es importante, por ejemplo, debemos conocer estrictamente los productores que quieren producir núcleos, los productores que quieren muchas veces dedicarse a producir reinas. Esta parte de todo el proceso larvario de la metamorfosis de una obrera tenemos que conocer bien para saber justamente en cada determinado tiempo qué debemos hacer, cuándo producen jalea real y bueno, cuándo debemos accionar también en las colmenas para apoyar muchas veces con alimento tanto energético como proteico. ¿Ya? Acá podemos ver, por ejemplo, una imagen el cual nos refleja todo el proceso. Entonces, desde la colmena, lo que habíamos dicho, hacen diferentes actividades de acuerdo a su edad. Bueno, en equilibrio con la naturaleza. Si no habría, por ejemplo, floración, las abejas no harían el trabajo que hacen. No estarían recolectando néctar, polen, no habría con qué alimentar a la cría y bueno, sería realmente no sé, algo desequilibrado. Entonces, el estar en actividad, el estar en condiciones de una colmena hace que también contribuya a lo que es la conservación de los recursos naturales. Entonces hay una sinergia natural entre ambas. Y como habíamos dicho, las abejas desde que nacen, entonces hacen ciertas tareas dentro de la colmena, el cual se las considera abejas nodrizas.
y de acuerdo a su edad desarrollan estas actividades internamente. Y posteriormente, bueno, hacen el trabajo ya externo, recolectando diferentes, en este caso, alimentos para la colmena e insumos, podríamos llamarlo también. Por ejemplo, el agua es un insumo el cual lo utilizan para mantener la temperatura, para mantener la humedad relativa dentro de la colmena, porque ellas sí o sí necesitan mantener, si no se estaría secándose, deshidratándose la cría, o también podría arruinarse los panales con la humedad. Entonces ellas necesitan, si es necesario, traer agua para humedecer la colmena, y si hay exceso ventilan también para evaporar la humedad que hay internamente. Ya hemos hablado un poquito de la obrera. Necesitamos también conocer qué hace el zángano, cuál es la función del zángano dentro de la colmena. Entonces decimos que el zángano, por ejemplo, tiene un abdomen triangular, es bien notable para los que ya estamos bastantes años. Entonces a simple vista se puede diferenciar cuál es el zángano y cuál es la obrera. Bueno, los que están iniciando todavía confunden muchas veces hasta con la reina. Ya sin embargo, su característica morfológica es más robusto, tiene los ojos diferentes a una obrera. El zángano no tiene aguijón, o sea, no llega a picar, no tiene la capacidad, por ejemplo, de hacer trabajos, o sea, su sistema bucal no está adaptado para, por ejemplo, hacer, en este caso, celdas, masticar la cera. Luego no tiene glándulas, ya, no desarrolla en este caso las glándulas que tienen las obreras. Por ejemplo, él no puede producir jalea, no puede producir cera, entonces tiene atrofiadas las glándulas en comparación a una obrera. Tampoco puede, por ejemplo, en sus patas llevar polen, o sea, no tiene la capacidad, porque él no ha sido creado justamente para hacer esos trabajos que hace la obrera. Entonces el zángano dentro de la colmena, acá podemos ver la imagen, es notablemente diferente, más robusto, un poco más grande en comparación a una obrera. Y bueno, en el panal también la celda es mucho más pronunciada, y además nace en 24 días, completamente diferente a una reina y a una obrera. Entonces el estar más días en un proceso de desarrollo hace que sea también de mayor tamaño, ¿ya? Bueno, acá vemos, por ejemplo, un proceso en el cual está copulando a una reina. Podemos ver también zánganos en la piquera, el cual ellos tienen acceso libre a cualquier colmena. O sea, esa es la gran ventaja, de que ellos pueden ingresar sin ningún problema a la colmena que ellos consideren. Pero sin embargo, eso también, según la temporada, cuando ya no consideran que es adecuado que esté el zángano en una colmena, las obreras no lo dejan entrar, la matan, ¿ya? Entonces, en ciertas temporadas tienen vía libre, pero cuando hay escasez de alimentos especialmente, ya no son bienvenidos los zánganos. Ingeniera, ¿quién alimenta a los zánganos? Las obreras. Por eso en invierno lo que hacen las obreras es no dejarlos entrar a las colmenas, a cualquiera de ellas, y bueno, no los dan alimento, entonces ellos se mueren de hambre y de frío. ¿Ya? Entonces, cuando ya no hay alimento, son una carga para la colmena. Justamente ellos, a través de la naturaleza, consideran cuándo deben haber y cuándo no deben haber, porque las mismas obreras estimulan a la reina, o sea, fabrican celdas de zánganos para que la reina ponga huevos no fecundados y nazcan zánganos. Entonces
ellas en otras palabras deciden hasta cuándo van a vivir y cuándo van a nacer también. Acá quiero mostrar, por ejemplo, la metamorfosis de una abeja, una reina, por ejemplo. Habíamos dicho que nace en las italianas en 16 días, en las abejas que nosotros manejamos en 15 días, ya. Una obrera, hay literaturas que manifiestan que incluso nace a los 19 días. Muchas veces las condiciones climáticas influyen bastante, pero sin embargo, la mayoría de la literatura habla de 21 días, ¿ya? Entonces, por eso estamos aclarando. Algún libro, por ejemplo, encontramos de que una obrera nace en 19 días, pero en su mayoría indica que nace en 21 días. Sin embargo, el zángano nace en 24 días, al menos las literaturas que me tocó leer siempre manifiesta que el zángano nace en 24 días. Por algunas cuestiones del clima podría nacer tal vez unas horas más adelante, o sea, los 23 días y unas horas más, ¿ya? Entonces podemos ver también en la imagen cómo va pasando, va formándose, por ejemplo, todo el proceso, ¿ya? De huevo a larva, luego está prepupa, pupa, ninfa y hasta que nace en las diferentes castas, en este caso de los habitantes de una colmena, ¿ya? Entonces, en este caso, la reina, por ejemplo, nace en muchos menos días. Esto se debe a que consume un alimento especial que es la jalea real. Gracias a ese alimento, la reina es mucho más grande, es única y puede vivir muchos años. Hay literaturas que manifiestan que la reina puede estar hasta 5 años. Sin embargo, técnicamente para los apicultores lo recomendable es cambiar cada año. ¿Por qué? Porque a partir del segundo año para nosotros ya no es muy útil porque necesitamos que nos ponga bastante huevos. En función a esa cantidad de huevos que ella vaya a poner, nosotros vamos a tener poblaciones fuertes. Bueno, resultado de todo ese proceso, por ejemplo, de una buena colmena con bastante población, llegamos a tener lo que es crías, por ejemplo, en este caso parejo, ya, muy buena postura de la reina. La reina, por ejemplo, se lo califica en función a los cuadros con cría. Si la reina es buena, tiene que poner cría completamente uniforme, no salteado, en lo posible un 70% en el marco. Ya muchas veces las colmenas almacenan en la parte superior reserva, ya, entonces eso también es bueno, pero sin embargo también vemos marcos completamente llenos de cría, ¿ya? Y el resultado, digamos, de la calidad de la cría, de la población que tiene una colmena, bueno, en épocas de floración es llegar a tener miel, llegar a tener polen, y en muchos casos, bueno, esta no es la temporada en este caso de cosechar o de producir propolen, entonces más nos vamos a lo que es la producción de miel y podría ser polen, que todavía, al menos en nuestra región, no lo estamos haciendo. Después un apicultor, por ejemplo, una vez conociendo las partes de una obrera, de una reina, de un zángano, deberíamos también conocer qué herramientas e implementos necesitamos mínimo, por ejemplo, para ya iniciar en este caso una producción apícola. Entonces, un apicultor debería estar consciente que, bueno, debe invertir, debe comprarse ciertos implementos, el cual consideramos de prioridad un equipo de protección, el ahumador, una palanca. Y bueno, eso para iniciar, y cuando ya nos toque cosechar necesitamos otras herramientas.
Sin embargo, esos son uno de los más indispensables cuando uno va a revisar. Pero dentro del proceso ya de producción misma necesitamos, por ejemplo, una rejilla, necesitamos cepillo, necesitamos, por ejemplo, tesar los marcos, entonces un tesador de marcos, necesitamos un incrustador de cera, muchas veces más antes sabíamos utilizar ahora ya hay eléctricos, luego necesitamos, si vamos a cosechar, necesitamos una peineta, necesitamos un cuchillo, muchas veces se revienta el alambre del marco, entonces debemos cambiar y tendríamos que comprarnos lo que es el alambre apícola. Y desde luego, si vamos a incursionar, bueno, hay que invertir en las cajas, ¿ya? Entonces, estos son las herramientas o implementos más necesarios que el apicultor debería estar consciente que debe comprarse. Al menos es mejor tener uno disponible, si no tendría que estar prestándose, el cual considero que no es adecuado. Está bien, yo creo que una vez, 2 veces, pero ya después hasta es incómodo ir a buscar algo que necesita, ¿no ves? Porque el apicultor seguramente muchos tienen, pero tienen porque lo necesitan, ¿ya? Luego, dentro de los equipos, cuando uno ya tiene las colmenas y va a iniciar la cosecha, necesitamos contar con una centrifugadora, necesitamos contar con una batea, el cual yo considero que la centrifugadora sí o sí, porque en estos tiempos ya no deberíamos estar haciendo, por ejemplo, con la mano, arruinando los panales. Entonces, para ello la centrifugadora es importante, justamente porque una vez de centrifugar los marcos, uno puede devolver a las colmenas y así está contribuyendo en que la colmena no tenga que desgastarse mucho más, porque para producir cera, las abejas en este caso nodrizas que están, deben producir bastante miel para que ellas puedan convertir en cera. Y además hay que recordar que las obreras nodrizas tienen una cierta edad nada más para producir cera. Entonces, si nosotros devolvemos los panales cuando centrifugamos, estamos apoyando a que esa obrera produzca cera, pero en cantidades no significativas como lo tuviese que hacer cuando uno no colocaría o no devolvería los panales. Entonces, por eso es importante de que nosotros tengamos ciertos equipos justamente para apoyar a las colmenas y así nos produzca mejor la colmena, ¿ya? Luego, los apicultores grandes, muchos de ellos tienen sus estampadoritas de cera. Algunos apicultores, bueno, muy pocos producen polen, entonces tienen las trampitas de polen. La mayoría de los apicultores estamos, yo creo que produciendo miel, cera y propolis. Entonces, uno porque es mucho más fácil, ¿no ve? Y no necesita casi otras herramientas. ¿Ya? Entonces, es importante conocer. Luego, una vez conociendo sus características, tanto de las obreras, sus funciones, qué hacen, cómo viven, cuándo nacen, qué implementos necesitamos, herramientas y algunos equipos, es importante si yo voy a incursionar en querer instalar un apiario, por ejemplo, yo debo tomar en cuenta ciertos criterios para instalar un apiario, ¿ya? El cual muchas veces, a veces por desconocimiento, una vez instalado nos damos cuenta de que no ha cumplido con los requisitos mínimos que debe tener. Para ello, por ejemplo, para instalar un apiario debemos mirar siempre al contorno donde queremos instalar la vegetación en el cual hay. Justamente porque la abeja es una especie por naturaleza especialista en polinización. ¿Y de dónde va a polinizar? De las flores, de las plantas, ¿ya? Entonces,
es importante de que haya bastante vegetación para que pueda producir, para que pueda estar en equilibrio todo su proceso de desarrollo, que haya suficiente aporte de néctar y de polen para que pueda desarrollarse adecuadamente con todos los nutrientes que requiere de acuerdo a su edad, ¿ya? Entonces, dentro de la naturaleza, los nutrientes que requiere la colmena, ella misma la trae a través del néctar, del polen, de la resina, el cual es la resina, en realidad lo traen para que ellas puedan barnizar la colmena, para que ellas puedan conservarse sana a través de su compuesto que tiene la resina. Es en este caso ellos a través de la masticación, de la inclusión de ciertas enzimas y saliva, lo convierten en propóleo. Ya en los árboles es resina, cuando ya llega la colmena ellos intervienen. Entonces, a raíz de eso, para nosotros es propóleo, el cual es un producto realmente de bastante calidad para los humanos y para ellos, el cual su función es contribuya a la sanidad de la misma colmena, ¿ya? Entonces, por eso es que ellos colocan en la piquera, en las aberturas, donde consideran necesario para mantener justamente en asepsia donde van a estar, ¿ya? Entonces, hay que considerar que las abejas necesitan ciertas condiciones. Y bueno, aparte de eso, las abejas para cubrir sus requerimientos vuelan ciertas distancias, entonces hay que tomar en cuenta justamente esos criterios que no haya, por ejemplo, otro apiario. Y además, las abejas visitan muchísimas veces a las flores, entonces por eso debe haber cantidad de vegetación, ¿ya? Después tenemos que considerar también lo que es la ubicación, ya en la ubicación debe ser, por ejemplo, un lugar seco, un lugar ventilado, debe tener acceso, ya debe tener ciertas condiciones donde a mí me facilite hacer un buen manejo, porque si yo coloco en un lugar donde no sea adecuado, pendiente, no me pueda ni parar, entonces no voy a poder hacer un buen trabajo cuando me toque revisar la colmena. Por eso es importante considerar ciertas características para instalar un apiario, ¿ya? Luego debo también considerar cuántas colmenas voy a colocar por apiario, ¿ya? Si tomo en cuenta la floración, la ubicación, ahora digo, bueno, no es tan densa y hay otros apicultores, está con potreros, decido cuántos poner en función a la evaluación que yo hago de la zona, ¿ya? Entonces, justamente si coloco muchas colmenas, voy a tener promedios de producción bajos. Claro que ese promedio está sujeto al manejo que yo realice de acuerdo a la temporada. Después debo considerar también, una vez que ubico, la distancia de colmena a colmena. Ya, nosotros tenemos la abeja que es agresiva, justamente la abeja africanizada se caracteriza por ser agresiva. Entonces, si nosotros colocamos las colmenas muy juntas, cuando empecemos a revisar, bueno, pues va a haber una manifestación en lo posible de todas las colmenas y bueno, nosotros no nos vamos a sentir cómodos cuando tengamos que realizar el manejo. Entonces, por eso hay que considerar las distancias de por lo menos 2 metros de colmena a colmena. También, bueno, en Bolivia siempre acostumbramos a poner en caballetes, para nosotros es importante. Sin embargo, en otros países, en las imágenes que se muestra, están en el suelo y están juntas a la vez las colmenas. Pero eso se debe a que ellos trabajan ya con ciertas razas que han sido trabajadas genéticamente, entonces son abejas no agresivas, incluso vemos de que ni siquiera están usando equipo de protección. Entonces son abejas completamente muy diferentes a las que nosotros trabajamos.
Sin embargo, nosotros estamos trabajando con una abeja que tiene ciertas características deseables en función a lo que se ha ido viendo también a las otras especies. Por eso hay que tomar en cuenta que la distancia para nosotros es importante por el tipo de abeja que tenemos, ¿ya? Luego también nosotros, al menos en la región, no solo somos apicultores, somos productores de todo, o sea, somos agricultores, ganaderos, porcinocultores, apicultores, avicultores. Entonces es importante hacer el cerrado del apiario, la seguridad del apiario. Si tenemos vacas, podríamos poner en riesgo si es que el apiario no está siendo cerrado, ¿ya? Más que todo, por seguridad, debemos considerar eso, el cual hemos visto de que muchas veces los tenemos a la orilla del potrero, en algún lugar, y bueno, afortunadamente quizás no hemos sufrido ciertos percances, el cual si sucedería sería, yo creo que trágico, porque podría causar estragos de muchas especies hasta de los humanos, ¿ya? Después de considerar la seguridad del apiario, también debemos considerar la distancia entre otro apicultor. Una abeja llega a volar aproximadamente 3 kilómetros, dependiendo de la topografía. Hay literaturas que manifiesta que llega a volar hasta 5, pero sin embargo nosotros debemos considerar por lo menos 3 de un apiario, del apiario más cercano, ¿ya? ¿Para qué? Para que de aquí a un tiempo, por ejemplo, no tengamos problemas con índices bajos de producción, no perjudiquemos al apicultor que ya está. Entonces tiene que haber un poco de conciencia y responsabilidad para que yo también perdure en el tiempo y no haga competencia al que ya está, o el que ya está me haga competencia a mí. Haya en este caso sobrepoblación en el área, ¿ya? Entonces, por eso es importante de que consideremos esa distancia. Además, en el departamento ya se tiene la ley apícola, en el cual determina que debemos de considerar esa distancia de apiario a apiario. Entonces, los nuevos apicultores deben tomar en cuenta. Justamente en la empresa, por ejemplo, tenemos al ingeniero Eber, el cual estamos orientando a que los nuevos apicultores tomen en cuenta esta distancia para que en lo posterior no se tenga problemas. También consideramos de que el apiario debe estar cerca de una fuente de agua, el cual es importante. Habíamos dicho que las colmenas necesitan agua para que mantengan una cierta humedad relativa dentro de la colmena y también mantengan la temperatura. Entonces, en días, por ejemplo, de calor, las colmenas necesitan traer agua para mantener esa temperatura, ¿ya? De acuerdo a estudios, hay una estimación de que las abejas necesitan de 2 a 3 litros de agua por día. Mucho depende de dónde nos encontremos. Conocimiento, nosotros estamos evidentemente en la cabecera del Chaco, pero es el Chaco húmedo. Tenemos chacos más secos como es Villamontes, Yacuiba, Macharetí, el cual las colmenas sufren bastante de agua. Entonces lo que hacen los apicultores justamente es colocar bebederos para que esas colmenas no colapsen por falta de agua, porque por las temperaturas altas se llega a derretir muchas veces los panales, el cual al derretirse los panales, bueno, va muriendo la cría, las mismas abejas, y esto es una pérdida para el apicultor. Entonces, cuando estamos implementando, hay que tomar en cuenta la fuente de agua, ya, por favor. Luego también debemos considerar la orientación de las colmenas. Debemos considerar que haya especialmente sombra en las colmenas. En el Chaco, por ejemplo, no acá, especialmente en Villamontes, hemos tenido la oportunidad justamente de ir con el ingeniero Eber a visitar los apiarios.
y los apicultores manifestaban de que las temperaturas pasan los 40 grados. Entonces ellos, por ejemplo, ubican las colmenas debajo de los árboles y en ciertas temporadas los árboles no tienen ni una hoja. Entonces realmente hay momentos críticos en el cual tienen que sobrellevar los apicultores. Afortunadamente por estas zonas no hemos tenido ese problema, pese a que muchos apicultores colocan las colmenas así, libres, sin considerar lo que es sombra o árboles que den semisombra. Eso hay que tomar en cuenta porque es importante, se está viendo de que las temperaturas están subiendo más y bueno, consideramos que cuando iniciamos o entramos al rubro apícola no vamos a estar un año. Entonces casi la mayoría tratamos de persistir, por el cual cambiar de un lugar a otro los apiarios sería complicado. Por eso es importante tomar en cuenta todos estos criterios o por lo menos la mayoría de los criterios para que yo pueda ubicar un buen apiario y en lo posterior no tenga problemas. Acá podemos ver, por ejemplo, muchos apicultores identifican los apiarios, el cual sería interesante, por ejemplo, que tengan una identificación, que el apiario esté cercado y tenga un portón. En lo posible sería importante que lo codifiquemos para hacer un buen manejo. Yo creo que trabajando tendríamos que llegar a eso, a ser más responsables. Se ve, por ejemplo, que tenemos falencia en no llevar registros. No hacemos, por ejemplo, trazabilidad de nuestras colmenas, de nuestra producción, justamente porque falta ese hábito, por ejemplo, de ir al apiario y poder registrar todo lo que uno va haciendo dentro de la colmena. Eso es una gran debilidad que nos estamos dando cuenta tanto de los productores como de los técnicos. Entendemos que la actividad es una actividad muy especial, el cual es diferente a los otros rubros. El estar con el ahumador, el estar con el equipo de protección, el estar con los guantes muchas veces no te permite poder llenar una planilla. Pero sin embargo, habría que tomar en cuenta de que lo debemos hacer para que, bueno, hagamos un trabajo más eficiente, podamos registrar todo el proceso de cada gestión y podamos también mejorar en las falencias que hayamos tenido en cada campaña de producción, ¿no ve? Sin embargo, para eso necesitamos tener las colmenas identificadas para poder llevar un buen registro. Una vez que nosotros, por ejemplo, decidimos ser apicultor, conocemos ya lo que debo comprar, dónde debo instalar, muchas veces queremos, digamos, capturar colmenas, algunos deciden comprar núcleos, algunos deciden, por ejemplo, comprar colmenas establecidas. Yo creo que hay que hacer un análisis. Ya en estos tiempos, como apicultores deberíamos evitar, por ejemplo, estar capturando colmenas de los campos, ya no deberíamos estar deforestando los árboles, al contrario, deberíamos ser una de las personas que deberíamos inculcar a conservar, incluso a plantar árboles justamente para que contribuya en la alimentación de las colmenas y a través de ese trabajo que hacen las colmenas nosotros podamos tener producciones el cual nos genera ingresos económicos hacia nuestras familias. Entonces ahí es importante de que a través de las capacitaciones las personas, por ejemplo, se hagan orientar con la gente que ya ha pasado por estos momentos. ¿Cuál es lo más recomendable? Comprar núcleos, estar capturando, hacer capturas de enjambres y en qué temporada. De que se puede hacer todas estas cosas, sí se puede hacer, pero ¿qué me conviene a mí, por ejemplo, hacer? Desde luego, lo más práctico, comprar núcleo de un buen productor, de un productor que tenga experiencia. Se ha visto también justamente en estos años de pandemia que estamos, la gente
ha incursionado bastante en el rubro apícola, el cual estamos muy contentos, pero sin embargo ha habido también productores que no han garantizado, por ejemplo, vender un buen material y bueno, resultado de eso han tenido muchas bajas. Y eso ha significado tener pérdidas, o sea, gastar recursos para no contribuir en lo que uno esperaba. Entonces, todas estas cosas que a veces uno llega a fallar justamente son por falta de conocimiento, por una buena orientación y muchas veces nos lanzamos creyendo que la actividad es muy fácil. Entonces, todo es un proceso de conocimiento, todo es un proceso de aprendizaje, el cual lleva tiempo. Y lo recomendable justamente debería ser primero pasar los cursos y bueno, hacerse orientar qué sería lo más adecuado, cuándo debo instalar, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, los técnicos justamente estamos para orientar de que se haga en la temporada más adecuada y de la mejor manera, ¿ya? Una vez instalando los apiarios, ya sea por compra de núcleos, por compra de colmenas, en algunos casos capturas, uno tiene que aprender a hacer revisiones, ¿ya? Entonces, es importante conocer qué debo hacer en las colmenas en ciertas temporadas. Si yo instalo un núcleo, una vez realizado el trasiego, ¿qué hago? ¿Coloco alimento, no coloco, aumento cera? Por ejemplo, el listón piquera, ¿lo coloco, no lo coloco? Entonces, todas esas cuestiones uno va aprendiendo justamente muchas veces realizando la actividad, pero sin embargo en esas capacitaciones la gente debería preguntar todas estas cuestiones para que en lo posterior no tenga problemas. Entonces, una vez teniendo ya las colmenas instaladas, yo debo hacer ciertas revisiones periódicas, debo alimentar. Más antes, años atrás, solo sabíamos hablar de alimentación. En estos tiempos estamos hablando de alimentación y nutrición, ¿ya? Alimentar, por ejemplo, se dice que es la acción de proporcionar ya sea un alimento energético, que es el jarabe, u otro. Pero nutrir consiste en proporcionar en ese alimento que proporcionas, qué calidad de, o sea, qué estás aportando, si estás cumpliendo con los requerimientos nutricionales básicos que la colmena requiere, ¿ya? Entonces, sabemos, por ejemplo, que la alimentación energética, el jarabe que nosotros damos, no reemplaza, en este caso, apoyamos justamente para lo que es cuando no tiene miel la colmena. Entonces, tratamos de aportar para que sobreviva, mientras que el polen es el alimento proteico que las larvas requieren para ese proceso de desarrollo. Para que se active, por ejemplo, la glándula hipofaríngea, la obrera tiene que comer el pan, que sería la papilla de polen. Entonces necesita esas proteínas, esos aminoácidos, para que esa glándula desarrolle completamente y la obrera pueda producir jalea real. Entonces, es importante, es como en el caso de los niños, si los niños no toman calostro, entonces no desarrollan, son niños completamente enfermizos, desnutridos, porque a través del calostro se está aportando los nutrientes que ese niño requiere como para partir, ¿ya? Entonces, en el polen, eso es lo que contribuye, el cual es completamente indispensable para que una colmena inicie su desarrollo, ¿ya? Cuando nosotros ya tenemos el apiario, debemos aprender, en este caso, a alimentar y nutrir a las colmenas en función a la temporada, ¿ya? Luego también debemos tomar en cuenta los espacios que tiene una colmena, también en función a la temporada. Cuando estamos implementando, debemos ir aportando con cera para que vaya creciendo, en este caso la colonia. Ya una vez que ya ha crecido,
por ejemplo, en esta temporada, los apicultores, yo creo que la mayoría están completamente desesperados de colocar, aumentar alzas. Esto es con el fin justamente de dar más espacio a la colmena para que pueda almacenar, ya en este caso, miel, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en la temporada de producción, porque estamos en la época justamente donde las flores florecen. Entonces las colmenas naturalmente almacenan en este tiempo miel, ¿ya? También debemos saber que debemos controlar lo que es la enjambrazón. La enjambrazón se da en esta temporada cuando hay ciertas condiciones adecuadas para la colmena, ¿ya? Adecuadas de ingreso de polen, adecuadas de ingreso de néctar, de condiciones climáticas, hace de que por esos factores la colmena muchas veces llega a enjambrar. Bueno, hay otros factores más, el cual se considera, por ejemplo, la calidad genética de la reina, se considera también el espacio cuando no es suficiente, también se considera que las condiciones de temperatura, como ahora ya hace calor, hay ciertas condiciones para que la misma colonia empiece a producir, en este caso, a crear muchas celdas reales y las colmenas lleguen a enjambrar, ¿ya? Sin embargo, esto no sucede, por ejemplo, en invierno. ¿Por qué? Porque las colmenas no tienen las mismas condiciones en las que estamos ahora para que pueda realizar esta situación. Luego también es importante dentro del manejo que hacemos, estemos conscientes que las colmenas también se enferman, también sufren ataques de plagas. Entonces, los apicultores debemos de controlar las enfermedades que hay dentro de la colmena, la cual, por ejemplo, yo creo que no nos escapamos nadie, todos los apicultores tienen en sus colmenas lo que es la varroa, pero sin embargo esta varroa uno debe controlar a través con ciertos antiparasitarios, el cual en esta campaña ha funcionado muy bien. Las toallitas que se ha fabricado, ya la empresa, por ejemplo, hemos fabricado las toallitas contra la varroa, había para vender, ciertos apicultores han hecho, por ejemplo, han preparado esto para que puedan vender a los mismos apicultores, porque también requiere tener ciertos conocimientos y ciertas condiciones para elaborar este producto, el cual muchas veces no todos podemos hacerlos porque no tenemos las condiciones. Necesitan, por ejemplo, tener una olla inox, usar guantes, tener un termómetro, entonces el cual muchas veces no tenemos esas cosas, pero sin embargo ha habido la facilidad de poder adquirir en esta campaña, ¿ya? Entonces todas estas cosas dentro de la producción debemos tomar muy en cuenta. También la colmena, el rendimiento de la colmena, la calidad de la colmena está en función a la calidad de la reina. Técnicamente estamos recomendando, y todos los apicultores, por ejemplo, que han decidido cambiar sus reinas de manera anual y han dado ciertas condiciones a las colmenas, han colocado alzas oportunamente, han cambiado los panales en cierto porcentaje cada campaña, luego han controlado enjambrazón, han dado espacio a las colmenas, han curado las colmenas y han cambiado sus reinas, tienen índices de producción más altos. Y esto se debe a que los apicultores están haciendo las actividades en los tiempos oportunos, ¿ya? Eso es importante, conocer qué debo hacer y cuándo debo hacer, en función al requerimiento de la colmena y en función a la temporada en la que me encuentro. Por favor, no sé, creo que se han dormido.
Señores Está participantes, bien, no sé ingeniera, si me estamos han logrado escuchando. entender, están atentos, si no tienen alguna consulta. Después también quería compartir un calendario, por ejemplo, bueno, que esto lo tendría que hacer uno en función a su calendario floral, ¿ya? Las colmenas, por ejemplo, se comportan en función a la floración y los apicultores debemos trabajar en función a las curvas de floración, ¿ya? Tengo entendido que el ingeniero Ever les ha estado orientando para que vayan llevando el registro de su floración y hagan un calendario de floración, ¿ya? El cual estas actividades muchas veces uno, en realidad el calendario de floración es la base para determinar qué hacer, ¿ya? Todas estas actividades que consideramos que se hace dentro de la gestión, ¿ya? Pero esto está sujeto al calendario de floración y además cada sector es completamente diferente. Entonces, las actividades podrían ser las mismas, pero no en el mismo tiempo, ¿ya? Eso hay que aprender a diferenciar. Cada productor en su zona hace cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la floración puede adelantarse allá o puede estar atrasada, ¿ya? Y aparte de eso, la topografía, por ejemplo, el tipo de monte que tienen hace que tenga cierto comportamiento la misma colmena, ¿ya? Entonces, consideramos de que dentro de las actividades habíamos considerado, por ejemplo, la alimentación estimulante. ¿Cuándo lo debo hacer? ¿Ya? Nosotros en Monteagudo, por ejemplo, hacemos en junio y julio. ¿Por qué hacemos en estos meses? ¿Ya? Porque justamente inicia ya la floración a partir de agosto. Muchas veces el cítrico, acá estamos con naranjas, las últimas naranjas todavía llega a agosto, pero sin embargo los cítricos ya inician la floración en agosto y para eso nosotros debemos tener colmenas con poblaciones significativas. ¿Y cómo logramos estas colmenas con poblaciones significativas? Haciendo una alimentación estimulante, ¿ya? Luego también hacemos la alimentación suplementaria. Esta alimentación justamente preparamos a la colmena para que entre al invierno, ¿ya? Y cuando las colmenas, por alguna razón, al invierno han llegado sin reserva, entonces damos este alimento. En muchas ocasiones hemos estado dando con el fin de que las colmenas no mueran de hambre. Sin embargo, lo adecuado es preparar para el invierno, el cual se debería hacer, por ejemplo, deberíamos estar alimentando, preparando a las colmenas para invierno en marzo, abril y mayo a más tardar, ¿ya? Luego también consideramos una de las actividades importantes que se debe hacer, el cambio de panales viejos. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? En julio están las poblaciones bajas porque han pasado el invierno, entonces ahí es donde deberíamos retirar todos los panales deformes, negros, con alguna característica no adecuada. Entonces aquí es donde debemos sacar todos esos panales para que las colmenas entren ya a esa nueva campaña de producción. Nosotros vayamos a colocar panales nuevos. Especialmente en la cría tenemos que hacer en la cámara de cría una renovación del 30% por año. ¿Ya? ¿Eso qué significa? 3 panales por año deberíamos cambiar en la cámara de cría. Entonces todos los más viejos deberíamos ir moviendo para que la cámara de cría tenga panales nuevos y las abejas nazcan sanas y grandes, porque el tener panales viejos hace de que las celdas se vayan achicando, porque en cada nacimiento que hace la obrera, entonces va dejando una
unas pelusas, una escama, el cual va volviéndose cada vez más grueso, más pesado, y es un foco de infección muchas veces para algunas enfermedades. Por eso es importante cambiar un 30% en la cámara de cría cada año. Luego deberíamos hacer también, en este caso, una vez cambiando los panales viejos, deberíamos recuperar la cera, o sea, hacer hervir la cera justamente, ya sea para vender o para hacer el laminado en algunas empresas, como la empresa, por ejemplo, hace el servicio de laminado. Y seguramente algunas organizaciones tienen sus equipos y pueden laminar. Hay centros de educación también que tienen el equipo y están haciendo el servicio de laminado. O en su caso, vender la cera, ¿ya? Entonces, todos esos panales que nosotros retiramos, ya sea de la cámara de cría, de la alza o de cualquier lugar, deberíamos juntar para recuperar la cera, ¿ya? Luego también dentro de nuestro calendario, como les decía, deberíamos programarnos cambiar todos los años la reina justamente para que nuestras colmenas sean productivas. La reina tenga una alta postura y a través de eso nosotros tengamos colmenas fuertes y bueno, por ende lleguemos a tener producciones como uno espera, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se recomienda cambiar reinas? Nosotros habíamos considerado que en julio deberíamos estar cambiando reinas antes de iniciar la campaña de producción, o sea, el flujo que inicia, o también podríamos cambiar en febrero o marzo, ¿ya? Entonces, esas reinas nuevas pasan el invierno y están en condiciones justamente para iniciar una nueva campaña de producción. Luego, debemos tomar en cuenta que para iniciar la campaña de producción, muchas veces reducimos espacio de las colmenas y bueno, en este caso hay que ir aumentando yacera, hay que ir aumentando alzas para que las colmenas lleguen a almacenar la miel. Si nosotros no colocamos alzas, no vamos haciendo el manejo adecuado en función a la temporada, no vamos a llegar a producir y lo que van a hacer nuestras colmenas es enjambrar, ¿ya? Si yo decido, por ejemplo, hacer núcleos, puedo hacer también en estos meses, desde julio hasta agosto, o puedo hacer también después que realice las cosechas, diciembre, enero y febrero. ¿Por qué en estas temporadas, por ejemplo? Si yo hago los núcleos en julio y agosto, entonces puedo producir todavía, ¿ya? Una vez que produzco, tengo bastante población, entonces puedo aprovechar esa población para formar nuevas colonias y todavía puedo lograr hacer crecer para que esos núcleos entren con bastante población y con bastante reserva a lo que es la época crítica, el cual es a partir de marzo en adelante, ¿ya? ¿Por qué en marzo? Justamente porque en febrero llueve bastante, evidentemente hay todavía floraciones, pero sin embargo las condiciones climáticas ya no son aptas, por ejemplo, para que las colmenas logren cargar miel y además la miel que cargan en esa temporada ya no tiene la misma calidad que la miel que producen a partir de septiembre o agosto, por el contenido de agua que tiene. Entonces, el ambiente está saturado de humedad, las abejas no pueden concentrar el néctar para que puedan opercular una miel con bajo contenido de agua. Entonces, por naturaleza, la miel que se produce en enero, febrero y marzo tiene un porcentaje más de agua y tiende muchas veces a fermentarse la miel, más aún si uno no tiene los cuidados necesarios en el proceso de cosecha, ¿ya? Después, teniendo mis colmenas, puedo colocar las trampas de propóleo, que serían los meses recomendables, en realidad desde mayo, junio, julio, hasta agosto,
Ya a partir de agosto las colmenas ya están en otra actividad, entonces lo que hacen muchas veces es ya, si coloco trampas, lo llenan de cera, entonces no es recomendable ya colocar trampas de propóleo a partir de agosto, ¿ya? Ellos están con otras intenciones, están en actividad fuerte, pero trayendo en este caso especialmente polen y néctar. ¿Para qué? Para que puedan almacenar, ¿ya? Mientras en los meses de frío, ellas por las condiciones del clima que hay, entonces traen el propóleo para cerrar esas aberturas de espacio para que concentren esa temperatura adecuada y ellas puedan sobrevivir en esas temporadas críticas. Entonces el propóleo mayormente en tiempo de frío debemos colocar y ellas en esa temporada almacenan bastante. ¿Ya? Después otras de las actividades es el control de enjambrazón. Bueno, desde que mejoran las condiciones climáticas, las colmenas están preparándose justamente para realizar enjambrazón. Gracias a la enjambrazón, perdura la especie, es una forma natural de multiplicarse. Y nosotros los apicultores muchas veces multiplicamos haciendo núcleos, pero ellas en su estado natural se multiplican, forman otras colonias a través de la enjambrazón. A partir de julio ya hay justamente enjambrazón, más o menos hasta enero, parte de febrero todavía en ciertos sectores sigue dándose en lo que es la división de las colmenas. Entonces, en estas temporadas los productores debemos estar conscientes de que debemos controlar enjambrazón, ¿ya? ¿Y cómo controlamos? Haciendo manejo de espacio, dándolo espacio a la colmena, luego cambiando las reinas, haciendo ciertas actividades, ¿no? Matando las celdas que encuentro, haciendo las revisiones periódicas justamente, destruyendo esas celdas que yo encuentre en proceso de desarrollo, ¿ya? Y esto se debe a un proceso natural por las condiciones de clima y por la abundancia de alimento que hay, siempre va a querer enjambrar la colmena, ¿ya? Por eso es importante que el apicultor en esta temporada debe estar pendiente de sus colmenas, ¿ya? Posteriormente, una vez que ya hemos entrado al flujo de néctar, hay bastante floración, bueno, lo que hacemos es cosechar. Y cuando cosechamos, cuando las colmenas están llenas, las alzas melarias están llenas, el panal tiene aproximadamente mayor o por lo menos el 70% de operculación de los panales. ¿Qué significa esto? Que los panales deben estar tapados o sellados en un 70%, ¿ya? Menor a eso no es recomendable, ya justamente porque la miel no estaría siendo madura. Podría llegarse a tener miel con alto porcentaje de agua, ya el cual es un parámetro muchas veces que influye en la calidad de la miel. Entonces, si la miel tiene más de ese porcentaje que consideramos de acuerdo a normativa, no mayor al 20%, entonces la miel es de calidad. Pero al pasar del 20% tenemos el riesgo de que la miel llegue a fermentarse y el fermentarse hace que la miel llegue a agriarse, entonces a fregarse. Para vender ya no sería adecuado, especialmente si queremos vender a la empresa. Entonces nosotros no recepcionamos mieles con mayores porcentaje al 20%, ¿ya? Tenemos la ventaja de que la miel, por ejemplo, de esta temporada en su mayoría está al 17%, al 18%, pero sin embargo las cosechas a partir de diciembre en adelante casi superan este porcentaje. Por eso es importante que el porcentaje de operculación esté en lo posible en esas temporadas en su totalidad. Y bueno, yo realice la cosecha teniendo cuidado en ciertas cuestiones de higiene, de secar bien los baldes,
cuando estoy haciendo manejo, de no usar mucha agua, de tener secadores para secarme la mano, de evitar, digamos, de que pueda yo incluir agua a la colmena de manera involuntaria, ¿ya? También consideramos que la miel es higroscópica, o sea, tiene la capacidad de absorber humedad. Entonces, no siempre, a veces el apicultor provoca eso, sino los baldes muchas veces están destapados y hay agua por ahí, entonces la miel absorbe humedad, ¿ya? Por eso es importante de que una vez cosechado tapemos herméticamente y esté en un lugar adecuado los baldes para que se conserve la miel en las condiciones que uno requiere que esté, ¿ya? Bueno, después de cosechar, se puede colocar también trampas de polen. Paralelo, por ejemplo, a la producción de miel, se puede hacer lo que es la cosecha de polen. Una vez ya cosechados, por ejemplo, las colmenas haya pasado el gran flujo, debo hacer manejo de espacio, o sea, hay que ya considerar que si ya no hay flujo, entonces en lo posible debo ir pensando ya en ya no dar más espacio, sino en ver de reducir el espacio, ¿ya? Eso en función a la temporada, porque si ha pasado el flujo de néctar, entonces yo ya no necesito tener poblaciones grandes, entonces tengo que ya en lo posible retirar las alzas o por lo menos separar con la entretapa. Después habíamos considerado también el colocado de trampas, ya habíamos dicho que se puede colocar en junio, julio, desde abril en adelante. Entonces, si vemos aquí el calendario, está abril, mayo, junio y julio. Esos son los meses adecuados si yo necesito, si yo quiero producir propóleo, ¿ya? Ya sea con trampas de plástica, con mallas o naturalmente las colmenas también en esos meses almacenan bastante, aunque uno no ponga trampa. Después, debo considerar también que debo hacer un control de varroa, ¿ya? De acuerdo a experiencias de muchos apicultores de la misma empresa, se recomienda hacer 2 tratamientos, uno que sería después de que yo coseche, ya podría ser noviembre y diciembre, y luego el otro tratamiento antes que inicie el invierno. Entonces, podría estar colocando ya en marzo, abril, a mucho tardar hasta mayo, ¿ya? Eso ya uno, cada apicultor, tendría que hacer su programación y estar consciente que por lo menos una vez al año debo desparasitar, debo controlar la varroa justamente para que no tenga problemas en lo que es la producción de miel, porque el tener alto porcentaje de varroa me va a perjudicar en la población, van a nacer obreras deformes, obreras con menos años de vida, o sea, no menos días de vida en este caso, no van a llegar a trabajar como una obrera normal y resultado de eso, bueno, voy a tener poblaciones pequeñas y por ende posiblemente no tenga producción, ¿ya? En este caso, loque europea ya también se da una enfermedad. Últimamente se está viendo bastante, esto se debe muchas veces a ciertos manejos no adecuados que uno hace o el factor principal es la varroa y a raíz de eso se va dando esta otra enfermedad. O sea, al estar con un alto porcentaje de infestación, genera condiciones para que se manifiesten también otras enfermedades. Y se está viendo que hay colmenas que tienen loque europea. Entonces, por eso es importante hacer tratamientos adecuados y en las temporadas adecuadas también, ¿ya? Por lo menos una vez al año, ¿ya? Después el apicultor también debe considerar hacer la limpieza de sus apiarios como una de las actividades,
para que podamos controlar muchas veces el ataque de plagas, ¿ya? Cuando está monte, están los sapos, las mismas hormigas, las mismas abejas, por ejemplo, no tienen la facilidad de entrar adecuadamente a la piquera, se están chocándose con las ramas. Entonces, los apicultores cada cierta temporada debemos hacer una limpieza de nuestro apiario, especialmente en tiempo de lluvia crece bastante las malezas, entonces hay que realizar, ¿ya? El cual contribuye a que las colmenas estén saludablemente en su bienestar de las colmenas hacer estas actividades. Luego es importante también considerar el colocar piqueras cuando las colmenas ya hay que hacer manejo de espacio. Si vamos a entrar, por ejemplo, ya preparado para el invierno, va a empezar a cambiar el clima, llueve, hace frío, entonces yo debo reducir la piquera, ¿ya? Debo quitar el espacio de entrada hacia la colmena, el cual cumple una función importante en que la colmena, a través de las reducciones de ese espacio de ingreso de aire, logre mantener la temperatura. También logre controlar el ataque de algunas plagas que muchas veces se da, por ejemplo, el mismo pillaje, muchas veces hay pillaje de colmena a colmena, el ataque de las cepes, ¿ya? Hay ataque de cepes cuando la colmena es pequeña, entonces ellas logran controlar el ingreso, evitan porque su espacio es pequeño, entonces se amontonan y pelean con las cepes, ¿ya? Pero si la piquera estuviese todo libre, con seguridad, posiblemente las cepes destruyan a la colmena, ¿ya? Porque si nos damos en cuenta, al igual que las colmenas, las cepes también es una colonia altamente numerosa, entonces tiene esa posibilidad de ganar, ¿ya? Entonces, para los apicultores es importante de que reduzcamos piqueras en ciertas temporadas, pero también retiremos piqueras en ciertas temporadas. Por ejemplo, en esta temporada no debería haber piqueras en las colmenas. ¿Por qué? Porque las colmenas necesitan meter agua, necesitan entrar y salir con rapidez, y además hay bastantes obreras que están haciendo el trabajo de pecoreadoras, trayendo agua, trayendo néctar, trayendo polen. Entonces la entrada tiene que estar libre para que puedan entrar con facilidad, entrar y salir a la vez, y además puedan controlar la temperatura. O sea, como hace calor, ellos necesitan mantener una cierta temperatura dentro de la colmena, y para que puedan evaporar si es que supera esa temperatura que consideran adecuado, entonces con facilidad hagan hacer correr las corrientes de aire a través de la piquera, ¿ya? Entonces los apicultores debemos estar conscientes que ciertas actividades se hacen en cada temporada y uno debe conocer cuándo debo colocar y cuándo debo retirar, ¿ya? Estas son unas de las actividades que casi cotidianamente hacemos en el transcurso de todo un año. Seguramente hay otras que quizás me olvidé, ¿ya? Pero sin embargo consideramos una de las más importantes que debemos hacer cada cierta temporada, el cual los apicultores deberíamos estar conscientes de hacer, ¿ya? De hacer todas estas cosas para que el resultado de ello podamos tener buenas producciones. Si no hacemos estas actividades, por ejemplo, posiblemente haya pasado toda la floración y no lleguemos a producir. Si la colmena enjambra, hemos perdido la producción. Si la colmena, por ejemplo, tiene un alto porcentaje de infestación, no ha logrado desarrollarse completamente, no ha logrado tener la población necesaria para poder acopiar las reservas que ella guarda supuestamente para el invierno, el cual nosotros la retiramos, ¿ya? Entonces, es importante estar consciente, hacer un manejo adecuado de acuerdo a la temporada, de acuerdo a las necesidades de la colmena, estar atento para que en función a ello las colmenas respondan, y bueno, esa respuesta
vaya a generar en nosotros ingresos a través de la venta de los productos de la colmena. Eso es, estimados compañeros, si tuviesen alguna consulta o tal vez alguna experiencia que ustedes quieran contar. Si es que no se han dormido. ¿Aló? Creo que todos se durmieron. No, más bien estamos atentos para continuar. Doctor. ¿Cómo está, Elenita? Doctor, qué gusto. ¿Qué dice? Bueno, estamos al menos conforme con todos lo que está dando. Lo que sí, bueno, me imagino que es por mucha humedad, lo que no manifiesta usted que en algunas colmenas se pueden ver la presencia de moho en la cera. Sí, he tenido yo la experiencia justamente de ese tipo de colmenas hasta en mi mismo apiario, ¿ya? Eso se debe justamente a que a veces no orientamos bien las colmenas en función a la corriente del viento. Entonces, por eso tenemos que ubicar un buen apiario para dar dirección a la piquera. Y luego esto sucede cuando colocamos alimentos estirados, o sea, alimentos muchas veces no adecuados a la temporada. La abeja tiene que evaporar esa humedad, tiene que botar esa humedad, concentrar el alimento. Entonces, como el ambiente ya está saturado de humedad, no puede botar esa humedad y hace que se concentre dentro de la misma colmena y eso genera la aparición de mohos. No sé si logré, doctor, aclarar su pregunta. Claro que sí, Inge, comprendido. Eh, Porque le digo esto, se me presentó en mi apiario, así es que por eso tenía la duda, no lo puse de repente, no era tan común, pero ahora con esto ya usted me aclara perfectamente. Sí, a raíz de la alimentación es eso. Bueno, a veces por cuestiones económicas y a veces por falta de conocimiento y muchas veces, bueno, por comodidad también colocamos el alimento no adecuado. Entonces, si vamos a alimentar para preparar el invierno, el alimento debería ser 2 a 1, 2 de azúcar, 1 de agua. Si estamos saliendo ya del invierno, supuestamente vamos a llegar a estimular, deberíamos salir con el alimento un promedio en que es 1,5 kilos de azúcar por 1 litro de agua. Y luego estaríamos pasando a lo que es el alimento 1 a 1 ya como estimulante. Y en muchos casos se ha estado dando el 2 a 1, pero más ha funcionado el 1 a 1. Entonces, 1 litro de agua por 1 kilo de azúcar como estimulante. No sé si tienen alguna consulta más, señores participantes, los que están presentes. Y buenas noches, quería hacerte una consulta, que el uso de la chancaca le causa alguna enfermedad, como Ya. Eh, Mira, justamente yo estoy participando de un diplomado y bueno, hemos llevado lo que es nutrición, ¿ya? Y según manifiesta la facilitadora, la chancaca no es tan adecuado, ¿ya? Uno, porque es un proceso en el cual no ha sido justamente para las abejas, tenía otro fin.
Y aparte de eso, la abeja tiene que traer agua para disolver la chancaca, ¿ya? Entonces le das un trabajito más a las abejas para que pueda utilizar ese alimento que uno provisiona y no debería ser así. Entonces, si nosotros queremos ayudar a la colmena, deberíamos ayudarlo con un alimento que vaya en todo caso a ahorrar el trabajo que ella tiene que hacer, pero al dar chancaca le estamos dando como que más trabajo. En este caso, digamos, de 1 kilo, digamos, de chancaca, 2 kilos a 2 litros de agua, uno a uno, se podría. De poder se puede, tal vez no es tan recomendable porque en estos tiempos además ya no hay chancaca, todavía hay chancaca, tú encuentras, ya no hacen moliendas. Y además la chancaca en el mercado, al menos hasta donde sé, cuesta mucho más caro que el azúcar. Bueno, yo soy de Bermejo. Ah, de Bermejo. Ya, pero póngale azúcar nomás, pues que es más barato y más fácil además de preparar y va a ser mucho más útil para la colmena. En este caso, digamos, la sacarosa, así, digamos, que cristaliza, tiene más aceptación que la sacarosa, digamos, de la caña también, que es integral, digamos, que tiene con todos los micronutrientes. Eso estoy entendiendo, ¿no, doctora? ¿O cómo sería más o menos? No le Que, estoy entendiendo. A ver, por favor, de nuevo. o sea, ¿por qué sería, digamos, que la sacarosa, en 100%, digamos, que sería la azúcar refinada, que está en cristales, sería mejor que la, que la chancaca o azúcar integral, que está con todos los micro y macronutrientes, ¿no?, que tiene la caña? Ah, ya. Usted me dice por qué el azúcar blanca es mejor que la chancaca. Sí, Justamente porque el azúcar blanca ya ha sido procesada. Entonces incluso ya lo han quitado ese color oscuro que tiene, que es un compuesto, el cual la abeja tendría que degradarlo. Ya es un compuesto que necesita, eh, en este caso, desdoblar para que sea utilizada, ¿ya? Mientras el azúcar, al hacerlo el refinado, ya lo han sacado a ese compuesto. Entonces, por eso recomiendan que es mucho más recomendable el azúcar blanca que la chancaca. Teníamos el criterio, por ejemplo, de que el azúcar morena era mejor. Mentira, no es mejor. Entonces, pues justamente por ese compuesto que pigmenta el azúcar no es recomendable. ya, gracias. ¿Alguna consulta más? Inge, me parece que la chancaca no es un producto terminado, entonces es mucho más susceptible a la fermentación. Y obviamente que si nos damos cuenta en manejo pecuario, la chancaca o la melaza nos va a producir una mayor motilidad en el sistema digestivo. Entonces, en el aspecto pecuario, considerar que eso, obviamente, al aumentar el movimiento peristáltico del estómago, le va a producir una diarrea si consume mucho. Y además que es un producto muy fermentable, susceptible a la invasión de hongos especialmente. Entonces, no sé, en la abeja si puede, es la misma característica, no tengo mucho conocimiento, pero supongo o sospecho ese sistema que puede afectarlo, ¿no? Y se puede ver hasta
diarrea en las abejitas también, porque no es un producto terminado, si vale el término. Sí, completamente de acuerdo, doctor. Hasta en los humanos yo recuerdo que cuando comía chancaca me daba diarrea. Entonces, por ese proceso que todavía no está terminado, nos recomiendan y además, como le digo, tiene un compuesto que todavía hay que desdoblar, el cual a la abeja o sea, le genera mucho más trabajo en su sistema digestivo. Y aparte de eso, el señor, si quiere hacer el jarabe de chancaca de 2 a 1, va a ser pues completamente apto para que pueda fermentarse y esa fermentación va a provocar diarrea en todas las abejas y eso va a perjudicar completamente a la colonia. Y la diarrea que provoca muchas veces el olor atrae a la mosca y una vez que la mosca entra, eso se va a convertir en un desastre. Entonces, yo creo que es mejor usar nomás el azúcar blanco y en las proporciones que uno recomienda en función a la temporada. Si vamos a preparar un alimento de invierno, 2 a 1. Si vamos a preparar un alimento estimulante, por lo menos debería ser 1 a 1, ¿ya? Entonces, en esta temporada, por ejemplo, las condiciones del clima automáticamente se evapora rápido, no necesitamos muchas veces ni ventilar. Es como la ropa, ¿no ve? Cuando lavamos en febrero, no quiere secar la ropa. Uy, está húmedo, pero en estos tiempos, en 2 horas ya está seco. Entonces, lo mismo sucede con el alimento. Si nosotros colocamos un alimento estirado, por más que la abeja quiera botar ese exceso de humedad, no va a poder porque el ambiente natural está saturado de humedad y eso provoca de que dentro de la colmena se forme gotas de agua y bueno, parezca húmeda la colmena y los marcos empiecen a entrarse mohos y bueno, incluso genere un olor desagradable dentro de la misma colmena. ¿Alguna consulta más? Bueno, compañeros, no habiendo ninguna consulta, espero que la clase haya sido de su agrado, haya podido contribuir en, en ampliar los conocimientos que ya tienen, ingeniero Ever. Bueno, buenas noches, gracias ingeniera y nos vemos pasado mañana. Pasado mañana estaríamos terminando el último módulo con usted y estaríamos dando clausura por parte de la licenciada Yolanda del instituto. La clase está siendo grabada en el transcurso de la mañana o si se puede hoy día más tarde ya les vamos a pasar, ¿listo? De acuerdo, muy buenas noches a todos los que han estado dentro del curso. Muchas gracias por su asistencia y entendemos de que seguramente por razones personales han de haber habido muchos más participantes. Bueno, son situaciones de cada persona. Espero que haya sido de su agrado y bueno, hasta la siguiente clase. Gracias, ingeniero Ever, y a todos los participantes. Gracias a todos. Hasta el jueves. Gracias, ingeniera. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Inge. Hasta luego.